Roberto Morales Páez, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional. Paso con la exposición final de la materia de Derecho Procesal Constitucional. El tema escogido y la pregunta efectuada es la siguiente: ¿cuáles son los estándares de protección en la garantía jurisdiccional de habeas data en relación al acceso a información personal de una persona denunciada en una fase de investigación previa dentro de un proceso penal, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Respecto del tema planteado, la Corte Constitucional en la sentencia 4719-JD/22 de 21 de diciembre del 2022 señaló como jurisprudencia vinculante que a través de una acción de habeas data no pueden ser solicitados por la persona denunciada lo siguiente: los datos de la persona que presente una denuncia y dos, el relato de los hechos denunciados y la acusación formulada en su contra. Sin embargo, determinó que a través de esta acción sí es posible solicitar los datos de la persona denunciada. De esta manera, y previo al análisis más a detalle del tema planteado, en la parte introductoria es importante como parte introductoria realizar un análisis de la naturaleza, objeto, contenido y alcance de la garantía constitucional de habeas data. Es así que el artículo 92, en concordancia con el artículo 49 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se determina que el habeas data tiene como objeto que toda persona, por sus propios derechos o a través de su representante, tengan derecho a conocer de la existencia y a acceder a documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas. Así también tienen derecho a conocer el uso que se haga de ellos, la finalidad, el origen y el destino. De esta forma, esta garantía constitucional habilita al titular de los datos a solicitar el acceso, la actualización, la rectificación, la eliminación o anulación, con ciertas excepciones que determina la ley. Para ello, el artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto al ámbito de protección, determina que esta garantía jurisdiccional se puede interponer, y hay un tema de similitud cuando se niega. Ese es el prerequisito establecido como requisito sine qua non, que cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos, y dos, cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de los datos que fueren erróneos o afecten de derechos. También hay en el numeral 3 cuando se da el uso de la información personal que viole el derecho constitucional sin autorización expresa, excepto cuando existe la orden judicial por parte de un juez competente. De esta manera, determinado el contenido y alcance que determina la Corte Constitucional respecto de esta garantía constitucional en la sentencia 1868-13/20 de 8 de julio del 2020, en cuyo párrafo 18 principalmente determina que el contenido del habeas data es proteger el derecho a la intimidad, la honra, la integridad psicológica de la persona, puesto que no toda la información relativa a esto tiene el carácter de pública y por tanto no es divulgable en forma libre. En el caso de la institución accionada, en caso de que una institución accionada no dé respuesta a la Corte Constitucional en la sentencia 182-15-CC de 3 de junio del 2015, ha manifestado que la falta de contestación de la persona natural o jurídica pública que tenga bajo su administración los datos de la persona sobre la solicitud que su titular efectúe respecto del acceso a los documentos, está enmarcado dentro de los contenidos del numeral 1 y 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, existe una negativa al acceso tanto de manera expresa cuanto tácita. En definitiva, en el caso de el acceso a información a través de esta vía constitucional respecto de procesos que se encuentran bajo un proceso de un expediente de investigación previa, la Corte Constitucional, dentro de la sentencia 4719-JD/22, ha determinado
que de lo anterior se desprende que la denuncia y el expediente de la investigación se componen de información y datos de distinta índole, pues incluyen datos del denunciante y, de ser el caso, de la víctima, datos de la persona que proveen información dentro de la investigación, datos de las personas denunciadas y el relato de los hechos imputados a la persona denunciada. Es así que la Corte Constitucional en la citada sentencia determina que los datos de los denunciantes, víctimas y de las personas que participaron en procedimientos de investigación no son datos personales de la persona denunciada, pues no la identifican ni la hacen identificable, sino que identifican directamente a terceros. Por ello, es improcedente que la persona denunciada solicite su acceso a través de esta garantía constitucional. En un segundo línea dice que los datos contenidos en las denuncias y en el expediente de investigación que permite la identificación de la persona denunciada y que incluyeran, por ejemplo, sus nombres, sus apellidos, su número de cédula, son datos personales de la persona denunciada y por lo tanto es procedente que solicite el acceso a través de esta vía constitucional. Muchas gracias.